Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno, y que ya te bienvenido a un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver a continuación es semejanzas que existen entre las herramientas SEO y los suplementos alimenticios que puedes tomar cuando vas a un gimnasio. Es importante hacer una aclaración de que, en primer lugar, yo no soy experto en lo que es la parte de nutrición y tampoco soy experto en lo que es la parte de ejercicios o gimnasio. Quiero aclarar bien ese punto. Aquí yo voy a hacer énfasis más que todo en lo que es la parte de SEO, pero vamos a ver algunas similitudes que hay respecto a este punto. Hay muchas personas que desean desarrollar el SEO de su sitio web y de repente utilizan ciertas herramientas, y a veces estas herramientas, cuando no se toman en cuenta ciertos parámetros, pueden terminar perjudicando al sitio web en vez de beneficiarlo. Vamos a completar unos puntos que es tomar en cuenta. En primer lugar, hay que tomar en cuenta cuál es el tipo de herramienta SEO que se utiliza. Yo separaría las herramientas SEO en dos partes. La primera, que es lo que es la parte on-page, y lo que es la parte externa. Entonces, la parte on-page es optimización interna, que generalmente es la que es mejor vista, porque es todo lo que se hace a nivel de interno. Y la parte externa, digamos, es, por ejemplo, lo que es creación de enlaces y todo eso, ¿no? Generalmente la parte externa está mucho más restringida, porque la creación de enlaces de determinadas maneras y a determinadas velocidades, hay herramientas externas que los hacen, siempre va a ser penalizado y es lo más fácil de identificar, ¿okay? Entonces, generalmente, en ese tipo de herramientas automatizadas no se recomienda utilizarlas, ¿no? Y en lo que corresponde a herramientas para optimización interna, yo diría que no todas, pero digamos que la mitad podría servir y la mitad no, digamos. En las externas yo sí recomiendo que la mayoría de externas fallan mucho, digamos. Hay muchos problemas. Estoy hablando de externas de generación de enlaces. Y las internas, que lo que es, por ejemplo, no sé, para ver los tiempos de carga, para optimizar artículos, lo que sea, sí, pero con cierto criterio, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que en este caso lo que se recomendaría en este caso sería lo que corresponde a la optimización on-page. Ahora, ¿cuál es la semejanza que hay quizás con un gimnasio? Bueno, sencillo. En lo que es un gimnasio, vamos a decir así que hay dos tipos, digamos, de suplementos, ¿no? Está lo que es la parte legal y la parte ilegal. La parte legal son quizás suplementos alimenticios normales, y la otra son, bueno, algunas sustancias prohibidas, que por supuesto eso te puede dar ciertos resultados, pero te puede perjudicar en tu salud. Entonces, en lo que es sustancias prohibidas, yo creo que ahí estamos todos claros que eso está de más usarlo. En este caso sería analizar qué suplementos podrías tomar, pero por supuesto no quiere decir que todos los suplementos sean buenos, deben cumplir ciertas condiciones, ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Que hay siempre, en ambos ejemplos, hay dos grupos, que es un grupo que generalmente está totalmente vetado, que es bastante nocivo o que es una línea bastante peligrosa, y el otro, digamos, que es más accesible, pero no quiere decir que tampoco todo sea bueno, sino que ahí tienes que saber escoger qué es lo que, digamos, es lo más adecuado para ti. Ya entendiendo cuáles son los tipos de herramientas que hay y sabemos que las on-page son las más recomendables, vamos a analizar, digamos, qué se necesita quizás para usar estas herramientas, ¿no? Entonces, el principal problema es que muchas personas quizás no conocen mucho la parte SEO y dicen, bueno, hay que hacer SEO, bueno, pues utilizamos esta herramienta nos dice qué hacer y lo hacemos, ¿no? O esta herramienta lo hace. El problema es que ahí no se está entendiendo cuál es la función de la herramienta. O sea, la herramienta, digamos, todo intento de sobreoptimización SEO, y sobre todo si es de forma automatizada, generalmente va a ser penalizado porque es lo más fácil de detectar por el mismo motor de búsqueda. Entonces, las herramientas que se recomiendan en este aspecto son aquellas que sugieren algunas cosas, no que las ejecutan, ¿ok? El ejemplo, digamos, de una herramienta, digamos, benigna o sencilla, digamos, ¿no? Una herramienta que te da una puntuación de artículos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, digamos, esa herramienta, tú, por ejemplo, el plugin All One SEO Pack, digamos, es un plugin que te puede optimizar el título, la descripción del sitio web en general, todo eso, y también te puede internamente decirte cómo está más o menos puntuado cada artículo. Pero eso no quiere decir que la herramienta lo vaya a hacer, eso tienes que hacerlo tú, y tampoco quiere decir que lo que te dé la herramienta sea 100% verdad. Ahí tiene que venir un criterio de la persona que realiza eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la persona no cuenta con ese conocimiento o ese criterio, y lo que hace es que sigue a rajatabla, o sea, sigue tal cual lo que dice la herramienta, y al final se termina perjudicando, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que para utilizar estas herramientas se tienen que utilizar no de forma total, ni hacerle caso ciegamente, sino que bajo un criterio. Y ese criterio siempre lo va a tener el especialista o el encargado del SEO del sitio web. Y aquí viene un punto que es importante tener en cuenta: cuáles son el nivel de capacitación y la especialidad de la persona que hace eso. Por aquí vienen quizás los principales problemas que hay respecto a este uso de estas herramientas. Por ejemplo, mucha gente tiende a agrupar todo lo que es marketing digital en una sola especialidad. Bueno, marketing digital, bueno, tienes que redactar, tienes que hacer SEO, tienes que hacer publicidad pagada, haces análisis de estadísticas, haces email marketing, ves las redes sociales. Ok, podría ser sí, pero en realidad, si quieres hacer las cosas de manera profesional, hay diferentes especialidades. ¿Que puedes encontrar un profesional que tenga varias ramas? Sí, es posible.
Que tengas un profesional que supervisa todo un equipo también es posible. Si tienes los integrantes adecuados de ese equipo, lo vas a poder hacer. Pero aquí lo importante es entender que hay diferentes especialidades. Y el principal error es pensar que, por ejemplo, la persona que redacta artículos automáticamente conoce SEO, y no es así, porque son dos campos diferentes. La redacción de artículos es una cosa, o sea, yo puedo redactar artículos para X temas, pero el conocimiento de SEO y posicionamiento web es otro conocimiento. En algunos casos puede coincidir perfecto, pero en muchos casos no coincide. O sea, el hecho de que una persona sea redactora de textos no la hace automáticamente conocedora de lo que es la parte SEO. Lo mismo, ¿no? Si es quizás diseñador o que si ve anuncios, o sea, pero digamos que la rama que más se acerca, o sea, que se les tiende a asignar al SEO, al posicionamiento web, es a veces la gente que redacta o la gente que construye sitios webs o diseña sitios webs, también la meten con la parte SEO. E incluso lo que es publicidad pagada, algunos que lo meten con lo que es el SEO y no tiene nada que ver. Entonces, hay que tomar en cuenta que el SEO es una especialidad independiente. Y cuando lo veamos como de forma independiente, recién vamos a poder saber si la persona está capacitada o no para hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas dicen, bueno, usa la herramienta SEO y se acabó. Y no es así, porque la herramienta SEO tiene muchos parámetros que son muy generales. Ejemplo, yo estoy redactando un artículo y de repente veo mi herramienta SEO y la herramienta SEO me dice que haga esto, esto y esto. Entonces, claro, tiene unos parámetros que son generales. Muchas herramientas puntúan del 0 al 100 un artículo. No tengo que llegar al 100. Quizás mi artículo está en un 70, 75 y está bien así. Pero ¿qué pasa? Como no hay esa interpretación de lo que realmente es correcto o no es correcto, la persona sacrifica el artículo para llevarlo a 100 y de repente ese artículo se convierte en un artículo inservible. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Hay un parámetro que dice que el largo de un título tiene que tener determinada cantidad de caracteres recomendados. Pero en algunos casos tú vas a querer expresar las cosas y vas a necesitar más palabras para decir algo o la idea concreta, ¿no? Hay unas ideas que sí van a poder quedar bien y otras que no. Entonces no necesariamente tienes que seguir exactamente lo que te dice porque el título quizás no se va a optimizar de la forma correcta. También te dice, por ejemplo, bueno, tienes un parámetro general, ¿no? No, si colocas un enlace a un sitio externo, eso es mejora. Ok, pero ese enlace tiene que ser un enlace de calidad, tiene que ser un sitio que sea más relevante que tu sitio web. Pero ten en cuenta que para que un artículo se posicione en Google no es que, bueno, como te dieron tal calificación en tal herramienta o está bien estructurado, tú vas a escalar posiciones o estás bien. No, porque no solamente se trata de esa estructura, sino también se trata de la calidad del artículo, la profundidad del tema. ¿Okay? Son muchos parámetros que entran y no necesariamente tener 100 en esa escala significa que es lo más correcto, porque en primer lugar hay diferentes herramientas para evaluar artículos SEO y cada herramienta te va a dar una calificación diferente porque hay diferentes criterios. Lo importante que sepas es que ese valor que te dan de esa escala es un valor referencial, que el dueño o las personas que hicieron esa herramienta, bajo ciertos criterios porque ellos lo dicen que ese es el valor, pero eso no es el valor real. Al final lo que interesa es lo que dice Google, y para que Google evalúe un sitio para que se posicione son más de 200 factores que tome en cuenta. Quizás en uno se puede acercar y ni siquiera te acercas al 100% porque es lo que en teoría te sugiere la herramienta, pero hay muchas cosas más entonces, ¿no? Entonces, si por ejemplo si la persona tiene la capacidad de poder leer todo el artículo, si quizás hace clic en los enlaces internos, si quizás deja un comentario, si el artículo es de calidad, lo comparte en redes sociales. O sea, hay muchos más factores que entran en juego de posicionamiento que una simple escala. ¿Que la escala es buena? Sí, yo no estoy diciendo que no. Puedes tomarla como referencia, pero no es la ley hecha en piedra porque a veces por quedar bien con la escala, al final perjudicas tu artículo y no tienes las herramientas suficientes para poder posicionarse por los demás criterios que se toman en cuenta al momento de posicionar un artículo, ¿no? O un contenido. Entonces, en este caso, lo importante es entender que esas herramientas, sobre todo lo que es la puntuación de SEO, algunas sugerencias que te da, no necesariamente quiere decir que las tengas que aplicar tal cual, sino que tienes que tener un criterio y una preparación para poder utilizarlas. Vamos con otro ejemplo, digamos, de un indicador que te puede fallar, ¿no? Digamos, ponte que el sitio web tiene unas URLs determinadas, digamos. O sea, URLs es lo que aparece en el navegador cuando entras a cada artículo, digamos. Ponte, sale el sitio web, / la fecha, / el nombre del artículo, ¿no? Y la herramienta SEO te dice que no, que para optimizar eso mejor pon el nombre del sitio web, / nombre del artículo y quita la fecha. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que tener mucho cuidado al hacer eso. ¿Por qué? Porque si realmente tú ves cómo funcionan los sitios web, si ya tienes una cantidad de artículos ya publicados y al tú cambiar las URLs de forma inmediata estás creando un montón de enlaces rotos, porque esos enlaces antiguos ya son diferentes. Entonces, claro, quizás ese criterio sería válido si quizás lo haces desde el comienzo, ¿no? También debes tomar en cuenta que el criterio de ocultar la fecha en el URL del artículo generalmente se da porque es una forma de evitar que las personas y el motor de búsqueda, sobre todo las personas, sepan cuándo fue la última vez que publicaste. Entonces, por ejemplo, hay personas que no publican constantemente contenido, sino que lo modifican. Y para evitar que las personas se den cuenta que no publica algo nuevo hace 6 meses o hace un año, lo que hacen es que eliminan esa fecha del URL.
Entonces ahí hay mucho debate porque hay algunos criterios que dicen que no, que el URL tiene que ser visible para que se sepa exactamente públicamente cuándo fue la última vez que se publicó ese contenido, específicamente a un artículo, ¿no? Mientras que otros prefieren esconder esa fecha porque, claro, al esconder la fecha, esconden al visitante la evidencia que ese artículo ya está desfasado. Y no hay nada malo en que tú enseñes un artículo antiguo, pero es una forma de tú tratar de camuflar tu falta de ritmo de publicación. Entonces, si te das cuenta, el quitar la fecha no necesariamente es algo positivo para un artículo como tal, si quieres posicionarte. Sin embargo, algunas herramientas recomiendan quitar esta fecha, lo cual, ojo, desde mi punto de vista es un error. Porque tranquilamente ese planteamiento podrías hacerlo si tú no tienes un ritmo de publicación y tienes un mal planteamiento de SEO. Pero si tienes un planteamiento correcto de SEO y constantemente al menos publicas contenidos en tu blog, no tienes por qué eliminar las fechas. Además, las fechas en el URL permiten que cualquier persona, o sea, porque a veces aparece la fecha en alguna parte de la página, pero cualquier persona que comparte ese URL o que lo vea de la forma más visible posible va a poder darse cuenta de qué fecha es ese artículo y va a poder saber si esa información está actualizada o está desactualizada. Sin embargo, si a pesar de todo lo que he dicho, igual quieres cambiar esas URLs y quitarles la fecha, si ya tienes un tiempo ya publicando artículos, no tiene lógica que a la noche a la mañana hagas un cambio de URLs de forma drástica porque vas a crear un montón de enlaces rotos. No, yo los puedo redireccionar, sí, pero la redirección no funciona así. Igual vas a perder ciertas posiciones porque precisamente el motor de búsqueda sabe de que la idea es que tú seas coherente con lo que tú haces. Te voy a posicionar esta página con este contenido y esta URL. Bueno, pero voy a cambiar la URL. Bueno, ya no vas a tener el mismo posicionamiento porque cuando las personas hagan clic en ese resultado va a aparecer, digamos, que el sitio no existe o va a haber una redirección que el motor de búsqueda va a detectar que hay una redirección. ¿Te das cuenta, no? Te dará tráfico un tiempo, pero al cabo de un tiempo ya te sacará los resultados porque el sitio que se posiciona ya no existe. También existen algunos casos de herramienta de optimización de artículos que lo que hacen es modificar la estructura del artículo, pero por ejemplo las cosas más obvias que es, por ejemplo, repetir el título. De repente el título aparece en la parte de arriba y te lo repite 2 veces o 3 veces. El problema de esta acción automatizada es de que no necesariamente es lo mejor para tu artículo, ya que la sobreoptimización, si bien es bueno hacerla, no puede ser hecha de forma muy descarada o que se note, porque eso al final puede generar una penalización, ya que hay una norma que precisamente penaliza la sobreoptimización SEO de los textos. Y una forma muy evidente de hacerlo es generalmente cuando se repiten los títulos de manera descarada en un mismo artículo, ¿no? ¿Puedes optimizar los textos? Sí, pero tienes que hacerlo de una forma muy disimulada y muy natural. Y una herramienta a veces no tiene ese criterio. Entonces, con esos 3 ejemplos que te he dado, te puedes dar cuenta cómo no se trata simplemente de agarrar la herramienta y hacer lo que dice. Ah, bueno, voy a mejorar el SEO. Bueno, estos artículos les paso la herramienta SEO y están listos. No, a veces hay casos, por ejemplo, yo asesorando diferentes empresas y negocios en los cuales había una persona que no tiene ni idea de lo que es el SEO, se pone a optimizar entre comillas los artículos o las secciones con esos criterios que tiene la herramienta y destruyen el sitio web. Incluso llega un punto en que hubiera sido mejor no hacer nada, porque de repente la gente no entiende que, bueno, tú tienes que tener cierta cantidad de contenido, cierta cantidad de enlaces, pero de repente llegas a un sitio web que ha estado haciendo malas prácticas de SEO y en vez de tener, no sé, pues X enlaces entrantes, tienes, no sé, pues 300 o 500 enlaces salientes y de repente tienes como 200 enlaces rotos y tienes un montón de textos que están mal optimizados. Entonces, no se trata de hacer lo que la herramienta te diga tal cual, sino que tiene que haber un criterio y ese criterio tiene que hacerse bajo el conocimiento de lo que es un especialista en SEO o posicionamiento web. Y uno tiene que ser sincero en este aspecto. O sea, si tú eres un redactor y no tienes conocimiento de SEO, tienes que decirlo. O si no, te capacitas para tú hacerlo, pero tú no puedes pretender que la herramienta te haga eso, ¿no? Utilizar una herramienta automatizada para ver el SEO es como utilizar un software para que te cree los artículos. El resultado va a ser de baja calidad. Hay software que sí te crean textos, pero no es lo mismo. Esos textos, claro, tú puedes usar esos textos que se crean de forma automatizada con un software, pero esos textos no se van a indexar porque no tienen el nivel de calidad. Ojo, quizás en un futuro sí se logren ciertas herramientas que puedan, digamos, tener un buen nivel de calidad con una herramienta de inteligencia artificial que te pueda desarrollar los textos bien, pero hasta el momento no lo hay como tal. Ojo, no digo que engañe el ojo humano, sino te digo que realmente se pueda posicionar y pueda ser relevante y sea aceptado por los usuarios. Entonces es importante de que entiendas que estas herramientas se pueden utilizar algunas y se deben utilizar bajo el criterio de la persona o el especialista. Vamos a colocar el ejemplo con el gimnasio que me salió un poco del tema, ¿no? ¿Cuál es la similitud con el gimnasio? Sencillo. Tú tienes un montón de suplementos en el mercado. Vamos a poner que ya son legales, ¿no? Tú no puedes tomarte el que sea. Tú tienes que en este caso entender que quizás si tú te automedicas o tú te pones a tomar ciertas cosas porque tú crees que es así, puedes perjudicar tu cuerpo. En este caso tienes que ir donde un nutricionista, un profesional de la salud, y él te dirá más o menos qué es lo que tú necesitas porque cada cuerpo es diferente. Entonces no puedes pretender
de que, bueno, ya, yo a mí me ha dicho X persona que me acompaña al gimnasio que tome esto. Ok, ¿le puedes hacer caso? Sí, pero ahí viene el criterio. Esa persona que va al gimnasio no es nutricionista, no es un profesional de la salud, es una persona que entrena igual que tú. No, pero no le pasó nada. Ok, a él no le pasó nada tomando eso, pero a ti sí te puede pasar. No, pero bueno, eso no son drogas, son suplementos. Claro, pero hay diferentes tipos de suplementos. Entonces me dejo entender, ¿no? Hay que tener un criterio para hacer eso. Y en este caso hay que diferenciar, digamos, la especialidad. En este caso puede ser un instructor tuyo, un personal trainer de tu gimnasio, pero ese personal trainer no es un nutricionista o no es un profesional de la salud. Hay personal trainer que sí son, digamos, responsables y te dan algunas sugerencias, pero igual siempre te recomienda ir con un profesional de salud para lo que son suplementos o lo que quieras hacer. Entonces es importante tomar en cuenta este aspecto para evitar ese tipo de problemas. Y aquí viene otro punto que es el estado de salud. En este caso, tienes que entender cuál es el estado de salud del sitio web. O sea, ejemplo, tú vas a comenzar a hacer esos ajustes SEO, pero ¿cuál es la situación del sitio web? ¿Ha sido penalizado? ¿No ha sido penalizado? ¿Está bien? ¿Está creciendo? ¿Está decreciendo? ¿Se está indexando? ¿Se está desindexando o está retrocediendo? O sea, porque hay personas que, ¿qué pasa? Que de repente comienzan a utilizar herramientas SEO y no tienen ni idea ni siquiera de las estadísticas. O sea, no saben ni siquiera si el tráfico orgánico anterior está subiendo o está bajando. Por ejemplo, si tu tráfico orgánico está aumentando mes a mes, siéntate en otras cosas. Hay muchas cosas por hacer. Puedes aumentar el ritmo de publicación, mejorar la calidad de los contenidos, agregar más información. Pero mucha gente simplemente se centra en solamente optimizar lo que hay. Hay gente que recicla artículos o quiere una herramienta que apriete un botón y le posicione en SEO, y el SEO no funciona así, lamentablemente, ¿no? Ahora, otro problema que sucede es cuando la persona no sabe cuando un suplemento o algo que está tomando es ilegal o está prohibido. ¿Okay? Esto quizás es otro problema que es destacado. Por ejemplo, estamos claros que lo que son la parte, no sé, pues algunas sustancias ilegales, si estás yendo al gimnasio, pueden incluso perjudicar tu salud. Mientras que unos suplementos que quizás son autorizados pueden hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que incluso ni siquiera conocen la diferencia entre esas dos cosas y comienzan a tomar cosas que les pueden perjudicar su salud. Entonces, ¿qué es importante? Que sepas exactamente, en este caso el SEO, qué herramientas están prohibidas o qué prácticas están prohibidas y cuáles no. Y para eso hay unas normas. Hay unas normas en Google que tienes que saber, porque tú no puedes hablar de posicionamiento web si no tienes idea del diagnóstico inicial, que es el estado de salud inicial, y de las normas que hay que seguir. En este caso, en lo que es el gimnasio, hablemos ya no tanto de gimnasio, sino hablamos ya de competencia, ¿no? Si tú vas a competir, eres un deportista que complementas tu actividad con gimnasio o que vas a competir en la parte de gimnasio como tal, debes saber que hay unas normas que tienes que cumplir y hay una cantidad de sustancias que no puedes tomar, que si apenas te detectan o te hacen un examen y sale positivo, automáticamente quedas descalificado. Entonces, tienes que saber qué es lo legal y qué no es lo ilegal. Y si tú realmente tienes problemas para identificar qué herramientas de SEO son buenas o son malas, tú no puedes tomar como argumento, bueno, esa herramienta de SEO es legal porque me la vende una empresa. No es así. Porque pasa lo mismo con las sustancias prohibidas. O sea, hay sustancias prohibidas, incluso suplementos, que los vende cualquier empresa, pero porque lo vende una empresa no quiere que sean legal y que no te van a descalificar. En este caso, tú como deportista tienes que informarte qué es lo que puedes y no puedes tomar, qué es lo que es permitido y no es permitido. Bueno, es igual en el sitio web. Tú tienes que saber qué herramientas puedes utilizar y qué herramientas, qué normas pueden incumplir o no cumplir. Qué cosas te pueden perjudicar o no perjudicar, ¿no? Y también tienes que saber, por supuesto, el diagnóstico actual de tu sitio web. Bueno, como consejo personal, yo te recomiendo, en primer lugar, de que estas herramientas SEO las utilices con mucho criterio. Solamente algunas herramientas. Por ejemplo, una buena herramienta que yo recomiendo es el All One SEO Pack. Es una buena herramienta. No te va a hacer el trabajo de SEO automáticamente, no. Simplemente te da una referencia. Ojo, si tienes un criterio en lo que es posicionamiento web, sobre cómo optimizar quizás algunas descripciones, títulos y algunas cosas de los artículos y listo, eso es todo. Lo demás tienes que trabajar en lo que es la parte SEO, o sea, vas a tener que crear artículos, crear contenido nuevo, tener un ritmo de publicación. Entonces es igual en el gimnasio, si tú vas al gimnasio, tú no vas a esperar que vas a tomarte XY suplemento o cosas y que automáticamente con eso vas a tener un mejor estado físico o vas a lograr tus metas deportivas, y la verdad es que no lo vas a hacer. Tienes que hacer ejercicio en el gimnasio, o sea, tienes que hacer las rutinas. Entonces aquí también es importante tomar en cuenta que cuando, por ejemplo, hay algo, un suplemento o algo que te dice, no, bueno, tú en 2 semanas o en un mes vas a estar como que si hubieras avanzado un año, ya sabes que hay algo raro. Eso ya va en contra de la salud y con lo que tienes que tener cuidado. Siempre el SEO y posicionamiento web, al igual que la parte deportiva, requiere tiempo. Y para finalizar, yo siempre recomiendo que, al igual que los suplementos y muchas cosas, siempre lo natural va a ser mejor. O sea, cualquier suplemento que te den, siempre cualquier alimento natural va a ser mejor. O sea, el alimento original, digamos, va a ser mucho mejor para tu cuerpo que algo artificial, porque para eso estás diseñado. Pasa lo mismo con lo que es el SEO. Yo siempre recomiendo alejarse. Uno de los parámetros que yo doy es que la persona o la empresa se aleje de todas las herramientas automatizadas de SEO. Por ejemplo, lo único que yo recomiendo es el All One SEO Pack o algo similar que simplemente te da
digamos, una referencia de lo que podrías optimizar internamente. Por supuesto, tener un buen servidor, que el sitio web esté bien hecho con buenos tiempos de carga. Y ahí tienes que comenzar a crear contenido. Tienes que tener calidad y ritmo de publicación y ahí con eso te vas a poder posicionar. Por supuesto que hay unos tips, algunas cosas, unas estructuras que puedes darle al sitio web o a los artículos para que se lean mejor. Listo. Optimización para motores de búsqueda. Para eso tienes que crear contenido. Tienes que tener un ritmo de publicación. Tienes que tener calidad de contenidos, los cuales son factores que son mucho más relevantes que los que la optimización interna. La optimización interna tiene que cumplir unos requisitos básicos y de esos requisitos básicos tienes que comenzar a crear contenido. Porque de esa manera sí te vas a poder posicionar. Entonces es importante que sepas de que estas herramientas automatizadas tienes que tener mucho cuidado al momento de usarlas y que sí puedes utilizarlas, pero es como una segunda opinión o es una forma de complementar el trabajo que ya debería estar haciendo un SEO, ¿no? Y aquí lo más importante sobre todo es que contratas a un profesional en posicionamiento web o tú mismo te capacitas sobre los que es SEO y posicionamiento web para poder hacerlo. Bueno, de esta manera hemos visto algunas semejanzas que existen entre lo que son las herramientas SEO y lo que son algunos suplementos o vitaminas o productos para mejorar el rendimiento en lo que corresponde al gimnasio como tal. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no olvides ese clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, muy importante, suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar nuestro sitio web que es adestraconh-marketing.com. adestraconh-marketing.com. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.